ley de las 12 tablas, o también llamado Lex Deudecimum Tabularum, o Deudecimum Tabularum Leyes, también conocida como la Ley de la Igualdad Romana, fue un texto que contenía normas, como les decía ayer, para regular la convivencia del pueblo romano. Recordemos que no todos tenían derechos en la antigua Roma, solo los ciudadanos romanos, porque había leyes para los ciudadanos romanos, leyes para los libertos, leyes para incluso para los gentiles, los que no eran romanos. Y por eso Roma es la cuna del derecho. Muchos de ustedes han debido llevar ya esta materia, derecho romano. Algunos dicen, ¿para qué nos dan derecho romano? Porque las instituciones del derecho romano, que surgen a partir de la ley de las 12 tablas, que es una compilación, se siguen estudiando hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando hablamos del pater familias, el padre de familia, la institución de la familia es una institución romana. ¿Ya? La ley de las 12 tablas también se llamó la ley decimveral 12. Su contenido pertenece más que todo al derecho privado que al derecho público. Con la ley de las 12 tablas, vamos a decir, esta compilación de leyes, se cierra una época de la historia del derecho. Simplemente para aclararles, el derecho, la historia del derecho es una materia, ya generalmente lo dan con romano, derecho, historia del derecho y derecho romano, pero otros simplemente dan derecho romano. Lo que les estoy dando en estos breves encuentros es un poco de historia del derecho, para saber de dónde sale. ¿Ya? La ley de las 12 tablas, más que todo, trata de la ley, del derecho privado, más que del derecho público. ¿Ya? Tiene una reglamentación para los ciudadanos romanos. No se preocupen si quieren preguntar algo a medida que vayamos avanzando, con todo gusto. Con la ley de las 12 tablas, decía, se cierra una etapa de la edad antigua, ¿ya? Para luego entrar de lleno a lo que es la edad media. ¿Y con qué entramos a la edad media? Entramos con el Corpus Juris Civilis, o en español, el cuerpo del derecho civil, ¿ya? Es la más importante recopilación de derecho romano. Es el texto jurídico más influyente de la historia. El Corpus Juris Civilis, es una compilación que se empezó a hacer por orden del emperador bizantino Justiniano I, allá por los años 527 al 565. Esto ya después de Cristo. Fue impreso por primera vez por Dionisio Godofredo en Ginebra, allá por los años 1583. Dense cuenta, casi 1000 años después se impreso por primera vez. Es una recopilación de textos legales de época imperial, así como de jurisprudencia romana, que abarca desde el año 117 a.C. al 565 después de Cristo. Está compuesto de varios documentos jurídicos, como el Codex Repetitae, Praelectionis, la Digesta Sirve Pactentae, las Institutas de Justiniano, han debido ver esto en derecho romano, las novelas constituciones y varios otros de estos documentos. Gracias a la existencia de estos documentos se ha podido conocer el contenido del antiguo derecho romano, porque fundamentalmente han sido la base para el derecho moderno. Ustedes, si han llevado la materia de derecho romano, van a encontrar en el derecho romano varias de las instituciones que actualmente tiene de alguna manera nuestro Código Civil, ¿ya? No olvidemos que el Código Civil boliviano, peruano y otros latinoamericanos también tiene base del Código Español, del Código Italiano, y estos han tenido base el Código Civil
romano, o sea, esta compilación del Corpus Juris Civilis, ¿ya? También dentro de esta época de la Edad Media vamos a encontrar eh, ya documentos un poco más densos, un poco más conocidos por ustedes. En ese sentido tenemos la Carta Magna. Yuki, a ver, usted ha llevado, me dice, Derecho Constitucional. ¿Qué es la Carta Magna? Yuki, ¿está ahí? ¿Doctor? ¿Qué es la Carta Magna, Yuki? Ah, Si no sabe, no llevo derecho constitucional conmigo. Eso es un hecho. no, sí llevo. ¿Nada? Magna Carta o Carta Magna, 1215, Juan Sin Tierra. ¿Nada? ¿Alguno de los No, otros doctor. estudiantes? Carta Magna. Lo voy a decir una vez más para todos y espero que lo graben en su corazoncito de pollo. Nunca en su vida van a decir, según la Carta Magna, en el artículo, por favor, la Carta Magna es un documento de 1215, no es la Constitución Política del Estado. No es, muchos se equivocan, o sea, yo se los dejo pasar a los periodistas, se los dejo pasar a, qué sé yo, a los sociólogos, se los dejo pasar al carnicero, pero nunca se lo voy a dejar pasar a un estudiante de derecho que me diga, la Carta Magna es la Constitución. No, la Carta Magna no es la Constitución. Es un documento de la Edad Media de 1215, por el cual un rey denominado Juan Sin Tierra emite la Gran Carta de las Libertades. En latín se dice la Magna Carta Libertatum, conocido Carta Magna, que otorga, como les dije, el rey Juan Sin Tierra de Inglaterra, allá por el año 1215, el 15 de junio. Fue redactada en primer lugar por el arzobispo, ¿cómo se llama este arzobispo? Stephen Langton de Canterbury, con el objetivo de hacer las paces entre el monarca inglés, que no tenía popularidad, era más o menos como el Evo, ¿no? Impopular, con un grupo de varones, o sea, unos nobles sublevados. ¿Y qué contenía este documento, esta Carta Magna? Prometía la protección de los derechos eclesiásticos, la protección de los varones ante la detención ilegal, el acceso a la justicia inmediata y limitaciones de tarifas feudales a favor de la corona, o sea, los impuestos. El acuerdo establecía que tenía que ser implementado por un concilio de 24 varones, pero, como todo, como dicen, ¿no? El papel aguanta todo, no se cumplió. ¿Ya? Fue anulada por el Papa Inocencio III, lo que provocó la primera guerra de los varones. Obviamente que les estoy dando bastantes datos que no los puedo desglosar acá por el tiempo, pero les queda a ustedes, si les ha llamado la atención, averiguar un poco más. O sea, ¿qué fue la primera guerra de los varones y por qué es importante este documento para iniciar esta guerra? Pero lo que nos tiene que quedar a nosotros como estudiantes de Derecho, que fue una de las primeras concesiones que hizo el poder representado por el rey hacia otra instancia que no era el poder mismo, que eran los nobles, ¿ya? Era una cesión de derechos, reconociendo que no iba a haber detenciones ilegales, no iba a haber impuestos excesivos. 1215. Estos dos documentos, tanto el Corpus Juris Civilis como el documento de Juan Sin Tierra, la Carta Magna, vienen a ser también antecedentes de lo que es el derecho. Obviamente que ha habido muchos otros documentos, muchos otros momentos, puntos de inflexión históricos, pero tanto en la Edad Antigua, con todo lo que ya les he hablado en la anterior clase, como
en esta sesión, tenemos estos documentos que hablan sobre cómo evoluciona el derecho. Porque ya hemos dicho, el derecho solo existe en sociedad. ¿Y para qué sirve? Para reglamentar la vida en sociedad, regular la vida de las personas. En ese sentido, seguimos avanzando en la historia y entramos ahora a la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna, a ver, una pregunta de cultura general, ¿con qué evento histórico se ingresa a la Edad Moderna? A ver, ¿alguien? 1492. ¿Qué pasa en 1492? A ver, 1492 inicia una nueva edad, una nueva época, una nueva era, la Edad Moderna, con grandes cambios. Los grandes cambios también crean cambios en la normativa. Si bien 1492 inicia una nueva visión de lo que es el mundo, un mundo que antes se creía que era plano, ahora es redondo, se caen muchas de esas taras mentales religiosas que existían, y se abre un gran panorama. Obviamente que existe en este lado del mundo un desarrollo, porque si lo que el doctor les dice es cierto, donde hay sociedad hay derecho, ubi societas ibis jus. En este lado del mundo había derecho. ¿Qué piensan ustedes? En este lado del mundo, en este nuevo mundo, 1492, que ha sido descubierto, entre comillas, por Cristóbal Colón, ¿había derecho? ¿Qué opinan? A ver, lanzo la pregunta, cualquiera. Mauricio, a ver, usted que es nuevo. Mauricio. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? En este mundo, en este 1492, llega Cristóbal Colón a San Salvador. ¿Había derecho? Llega Hernán Cortés, llega todos los adelantados, todos los conquistadores. ¿Encontraron en esas tierras derecho? ¿Había derecho? Sí, yo creo que sí, doctor. Sí, ¿Por sí qué? había derecho. Ya había ¿Por qué? sociedad. También Porque tenían sus había... maneras, Dale. tenían sus propias reglas entre ellos. Sí había derecho, doctor. Muy bien. A ver, ¿tienes alguna idea de alguna de esas normas, por lo menos en este mundo, en esta tierra, que todavía inclusive la hemos llegado a conocer? ¿Tienes algún conocimiento de alguna de estas normas en estas tierras americanas que existían? A ver. Mm, Toma en cuenta esto, Mauricio. El derecho son normas que regulan la vida en sociedad. Tú me dices, sí ha debido haber, porque había sociedad. Entonces, ubi societas ibis jus. Donde hay sociedad, hay derecho. Muy bien. Yo te pregunto, a ver, dame algún ejemplo de estas normas que regulaban la vida en sociedad en estas tierras. Alguna, cualquiera. el trabajo podría ser. A ver, dame un ejemplo del trabajo. ¿Cómo se regulaba en tu lógica el Las, trabajo? las personas que trabajaban tenían alimentos, les dejaban que consuman sus alimentos. Podría ser, doctor. Estás bien, estás muy bien. Por ejemplo, el Inca tenía tierras dedicadas al dios Sol, ¿no ve? Tierras del Inca, pero él no las trabajaba, las trabajaban los siervos, pues. Los habitantes de esta tierra trabajaban su tierra y trabajaban las tierras del Inca, ¿sí? No se olviden una cosa. Cuando llegaron los españoles que tenían la lógica romana, ¿se acuerdan de los romanos? Hemos visto el Corpus Juris Civilis, ¿no ve? Que tenían esa misma lógica, llegaron y dijeron, puta, son harta tierra que administrar. ¿Cómo hacemos? Respetaremos algunas de sus costumbres, algunas de sus reglas, respetaremos su derecho consuetudinario. De ahí viene pues la mita, por ejemplo. El entregar a tus hijos varones para que trabajen en este caso para el varón feudal, se hacía antes, obviamente que se hacía,
porque en Inca reclamaba antes de que llegaran los colonizadores a estas tierras el trabajo para sí. Cuando llegaron los colonizadores, simplemente fueron a retomar eso que ya existía. No se inventaron ellos. A veces nos venden, ¿no ve? Es los revisionistas indianistas nos dicen, nos han venido. ¿Cuál nos han venido? Esas formas de explotación ya existían. Cuando el Choquehuanca, por ejemplo, sale en el periódico y dice, yo soy el nuevo Inca, soy el último Inca latinoamericano que existe, ¿qué nos está diciendo? Que nos va a dominar como nos dominaban sus ancestros, porque tampoco hay que olvidar que en esta tierra los aymaras fueron conquistados por los incas. Y cuando Choquehuanca nos dice, yo soy inca, nos está diciendo, soy un conquistador de los aymaras, para aquellos que se consideran aymaras. Van a disculpar, a veces me exalto. Pero ¿qué es lo que quiero que entiendan? Donde hay sociedad, hay derecho. En estas tierras existían reglas de comportamiento que se asemejaban al derecho. No es que nos han traído los conquistadores un derecho propio. Si bien estudiamos el derecho a través de estos puntos de inflexión históricos que les damos, en estas tierras americanas también existía un derecho. Y yendo en esa lógica, en esos puntos de inflexión, hemos dicho 1492, establece el nuevo punto de inflexión para una nueva era, la Edad Moderna. ¿Cuáles son los puntos de inflexión que encontramos en el derecho a nivel universal? Nos tenemos que retrotraer un poquito a 1628. 1628 con este documento, a ver si lo vemos ahorita. 1628. La petición de derechos, la Petition of Rights, está en inglés, que es un importante documento, chicos, constitucional inglés, que estableció garantías concretas para los súbditos que no podían ser vulneradas ni siquiera por el rey, ¿ya? Estas garantías que no podían ser vulneradas ni siquiera por el rey, fue concedida el 7 de junio de 1628. La petición, al igual que la Carta Magna, contiene una restricción sobre impuestos no establecidos por el Parlamento. Estamos hablando de las tierras de Inglaterra, obviamente. ¿Ya? Establecía restricciones para evitar el acantonamiento forzado de soldados en casas particulares, el encarcelamiento sin causa y la restricción en el uso de la ley marcial. Para que ustedes entiendan un poco mejor. Las luchas que tienen todos los pueblos a lo largo de la historia. Evitar impuestos que sean absurdos. Por ejemplo, con la pandemia se tenían que haber suspendido los impuestos. Pero, o sea, si no hay impuestos, no hay erario nacional, no tiene recursos el Estado, es lo que nos dicen. Pero a veces a la gente como nosotros, a sus padres, les cargan impuestos exorbitantes. Ya en 1628, incluso 1215, ya se luchaba contra este tipo de arbitrariedades de la autoridad, del poder. Hace más de 2000 años seguimos luchando por impuestos justos. A ver, si nosotros revisamos un poquito la Biblia, ¿qué era pues Mateo? ¿Qué era pues Mateo? ¿Por qué le odiaban a Mateo? ¿Alguien? A ver, ¿alguno? A ver, ¿a quién he preguntado? César, usted es católico o cristiano. ¿Quién era Mateo en la Biblia? ¿Se acuerda? La verdad no, doctor. ¡Pucha! Ya tienen que leer, chicos. La Biblia es el mejor libro, por favor. Mateo, el publicano, le decían. ¿Alguien sabe por qué le decían publicano? Porque era recaudador de impuestos. Muy bien, Brígida. El publicano lo odiaban. Imagínense, en la época de Jesús, ya odiaban. Cuando Jesús fue a comer a la casa de Mateo, le dijeron, ¿cómo vas a ir a comer con publicano y prostitutas? O sea, a ese nivel lo tenían a los recaudadores de impuestos, para que vean. A ese nivel. Y si vemos, hay una constante.
tanto en la edad antigua como en la edad moderna y en la edad contemporánea, siempre va a haber la lucha por los impuestos, porque los impuestos es lo que te saca el poder, la autoridad para mantenerse ellos. Pero bueno, no me voy a quedar acá. La petición de derechos, entonces, es un punto de inflexión en esta evolución del derecho. ¿Qué más encontramos? El habeas corpus de 1679. A ver, ¿dónde está Yuki? ¿Se acuerda que era el habeas corpus? ¿Dónde está Yuki? Yuki. Yuki. Creo que no está Yuki. ¿Dónde está Yuki? Se perdió Yuki. Vamos, Jessica. Jessica, ¿se acuerda qué es el habeas corpus? El habeas corpus Está en latín, es pero en una español te dice que tengas tu cuerpo o que puedas tener tu cuerpo. O más facilito, en nuestra Constitución se llama acción de libertad. ¿Sabe qué es el habeas corpus, acción de libertad? Jessica. ¿Doctor? ¿Quién me habla, Jessica o Yuki? Jessica. Yuki. Yuki. A ver, ¿qué es el habeas corpus? Doctor. A ver, el habeas corpus, bueno, está en latín es tendrás tu cuerpo libre. El habeas corpus permite evitar los arrestos, detenciones que son arbitrarias. ¿En Bolivia cómo se llama? En Bolivia es acción de libertad. Acción de libertad. Le hemos cambiado la denominación. En la Constitución del 67 se llamaba el habeas corpus. En la Constitución modificada, bueno, en la nueva Constitución del 2009, le hemos puesto acción de libertad. Como dijo Yuki, es una acción para evitar la detención ilegal, la persecución indebida. ¿Ya? Este documento fue emitido en 1679. Si se dan cuenta, en 1215, el rey Juan Sin Tierra ya en la Carta Magna había establecido que se debían evitar las detenciones ilegales. En el documento de la petición de derechos de 1628, también se puso de que se prohibían las detenciones ilegales. Pero la ley de habeas corpus de 1679 es el primer documento que establece la necesidad de justificar la detención de un súbdito bajo las siguientes restricciones. Primero, que tenía que haber un proceso público controlado y sometido a la voluntad del rey. ¿Ya? Si no había esto, cualquier detención podía ser determinada como ilegal. La ley de habeas corpus, después evoluciona en 1640, a terminar en 1679, establece procedimientos, ¿ya? Procedimientos para evitar injusticias, agravios, cometidos por señores feudales. Recuerden que había un rey, un monarca, y habían señores feudales que administraban pequeños territorios. Entonces, a veces estos señores feudales determinaban, pues, arrestos ilegales, porque no pagaban impuestos, porque no entregaban a su mujer para la prima nocte, porque no querían servir en las milicias. Entonces, se tuvo que emitir una ley, allá en Inglaterra, para evitar este tipo de abusos.
Pero sigamos caminando. Por si acaso, si se corta, volvemos a ingresar con el mismo link, por favor. Tenemos exactamente, denme 2 segunditos, 8 minutos. Después tenemos la Carta de Derechos. La Carta de Derechos es otro documento también de la época moderna, de la monarquía de Inglaterra, que establece ciertos derechos básicos, especialmente civiles. Regula, cuando hablamos de derechos civiles, establecemos las relaciones contractuales, las relaciones sucesorias, ¿ya? Esta Carta de Derechos de 1689 establece el derecho que tienen las personas de heredar junto con la corona, ¿ya? Regula este tipo de instituciones jurídicas para que las herencias no se queden vacantes, ¿ya? Asimismo, avanzando en el tiempo, nos vamos a quedar sin no. Tenemos la Constitución de Virginia. ¿Alguien sabe qué es la Constitución de Virginia? O la Declaración de Virginia, también llamada. ¿Nadie? La Declaración de Virginia de 1776. ¿Alguien? Doctor, Por favor, dime. era un documento, si no me equivoco, Ah, que proclamaron las personas que tienen derechos naturales. más o menos va por ahí. La Ah, Constitución de Virginia, si ustedes ven en su imagen, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver, ¿dónde estoy? Si ustedes ven aquí abajo, aquí abajito, ahí tenemos a este hombre de los billetes de $100. ¿Quién es el de los $100? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? George Washington. Ah, ¿cómo pues George Washington? Ese es de los de $1. ah, No conoces los de $100. ah, Aquí abajo, mira. Ahí, ahí. Benjamin Franklin, $100. Estados Unidos, 1776. ¿Qué establecía este documento en 1776? En 1776, me voy a poner al medio, estos buenos hombres, padres americanos, declaraban la importancia que tienen los hombres de realizarse y tener la felicidad. Llamaban a los hombres a gozar de la felicidad. Y una forma de tener la felicidad era tener un gobierno propio, entre comillas, que sus impuestos sean para su país, no para un país extranjero como era Inglaterra. Esta reunión, la Declaración de Virginia, fue un antecedente directo de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que fue utilizada en la Revolución Francesa de 1789. La Declaración de Virginia es también un antecedente de la Carta de Derechos de los Estados Unidos y obviamente el antecedente primario de la Constitución Americana de 1791. ¿Por qué ustedes dirán, este doctor debe ser del imperio, por eso tanto habla de los gringos? No, porque es uno de los primeros antecedentes en los cuales se establece la importancia, ahí miren, estoy en medio de la reunión, me están preguntando, se establece la importancia de tener un gobierno propio, que los impuestos sean para uno, que las leyes sean dadas por nosotros mismos. Este documento va a ser el antecedente, ya hemos dicho, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y de la Constitución Americana y por ende de las demás constituciones que se van a dar a lo largo de Latinoamérica
a través de los gritos independentistas que van a surgir en todas partes de estas tierras que fueron conquistadas en su momento. ¿Ya? Después de, ya lo he adelantado, después de la Declaración de Virginia, tenemos la Constitución Americana. La Constitución Americana, les he puesto esta banderita, para los que no conocían, a veces es bueno conocer. Esta bandera es la primera bandera americana. Si se dan cuenta, en el fondo todo era blanco, con estas barras rojas, y la bandera británica en un costado, donde ahora tenemos las estrellas. Esta es la primera bandera americana. ¿Por qué la he puesto? Porque no olvidemos que la Constitución de Virginia, la Declaración de Virginia, da pie a la Constitución de los Estados Unidos de 1787, y posteriormente, sobre la Constitución americana, que sigue vigente hasta el día de hoy, se dan las enmiendas, ¿ya? Las enmiendas que tenemos aproximadamente 14 enmiendas que incorporan nuevos derechos en su Constitución. A veces uno se pregunta, ¿por qué los americanos tienen el derecho de usar armas, por ejemplo? ¿Por qué los americanos pueden portar armas? Vemos en las películas, en los noticieros, que uno compra libremente armas en Estados Unidos, porque lo dice una de las enmiendas de la Constitución americana, que para protegerse de una posible invasión del rey inglés, los ciudadanos tienen que estar armados. Por eso tienen derecho a las armas, ¿sí? Hasta ahí, preguntas, jóvenes. Hasta ahí hemos terminado todo lo que es la edad moderna en este pequeño recorrido que estamos dando a la historia del derecho. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nada? Yuki, César, Mauricio, Brígida, ¿alguna pregunta? Todo claro. Jessica, No, doctor, nada. todo está claro. Muy bien. Según mi reloj nos queda un minuto. Si se corta, por favor, volvemos a entrar. Pasemos a la edad contemporánea. La edad contemporánea surge con un punto de inflexión importante. ¿Con qué evento histórico entramos a la edad contemporánea? ¿Quién se acuerda? ¿Quién? ¿Alguno se acuerda con qué evento histórico encontramos a la edad contemporánea? ¿Nadie? Liberté, igualité, fraternité. La Revolución Francesa, tal vez, doctor. Muy bien, muy bien. La Revolución Francesa marca el fin de la Edad Moderna y nos abre las puertas de lleno a la Edad Contemporánea. Siguiendo la división histórica que tenemos de los tratadistas, la Edad Contemporánea comienza y bueno, vamos. Decíamos que la Revolución Francesa nos abre las puertas a una nueva edad. Los tratadistas nos dicen que la edad contemporánea comienza con la Revolución Francesa hasta nuestros días. En esos tiempos ha habido grandes revoluciones, grandes cambios, pero sin duda la Revolución Francesa marca un cambio importante en cómo se concibe el derecho, cómo se concibe la concepción de dar derechos a la persona. La Declaración del Hombre y del Ciudadano establece un bagaje de derechos para las personas. No olvidemos que hasta la Edad Moderna teníamos colonias, teníamos monarquías, teníamos imperios. 1789, la Revolución Francesa, marca un hito histórico donde, a diferencia de los americanos que declararon su independencia, la Declaración
Francesa de los Derechos del Hombre y Ciudadano establece, queramos o no, unos derechos más universales, unos derechos de alguna manera más abiertos a los hombres. Y aquí hago hincapié a los hombres, porque sin duda la declaración que surge en la Revolución Francesa tiene un pequeño, gran problema. Prevé derechos del hombre y del ciudadano, no de la mujer y no del esclavo. Es en este documento que sí le vamos a dar la razón a las feministas, donde el patriarcalismo es su máxima expresión, porque reconoce que solo el hombre tiene derechos. En ese sentido, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano perdió de alguna manera esa visión de universalidad que se estaba queriendo tener para todos aquellos que sufrían el abuso del poder. No olvidemos que la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano tiene una gran influencia de los derechos naturales. Esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano va a dar pie posteriormente a ser la base de lo que más tarde va a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No solamente para los hombres, sino para todo ser humano. ¿Ya? Si bien la declaración surge en 1789, tuvo que pasar alrededor casi de unos 500 años para que se universalice estos derechos. ¿Ya? No olvidemos que tuvo que darse una gran catástrofe, un gran golpe a lo que ha sido la humanidad, donde se vio, sin lugar a dudas, la violencia, donde se vio, sin lugar a dudas, cuán malo puede ser el hombre contra el hombre. No olvidemos que Hobbes nos decía, homine lupus homine, el hombre es lobo del hombre. Porque ya entrando casi en los comienzos del siglo XX, se dio lo que se denominó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué era la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial era una guerra, primero por recursos, por territorio, una guerra donde el imperio, vamos a llamarlo imperio, alemán, el Tercer Reich, hizo uso y abuso del poder en el que estaba investido. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque la Segunda Guerra Mundial demostró que todo accionar de un Estado, de un gobierno, puede ser completamente legal, pero no legítimo. Todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, los asesinatos sumarios, las muertes de los judíos, de los gays, de los discapacitados, fueron legales. Era legal la discriminación, era legal la eutanasia. Era todo legal. No era legítimo, pero era legal. Hay una frase que mucho se repite cuando analizamos la Segunda Guerra Mundial que nos dice, para que el mal continúe, solo es necesario que la gente no haga nada. La Segunda Guerra Mundial nos demostró que eso es cierto, que para que el mal continúe, la gente solamente no tuvo que hacer nada. Fruto de la Segunda Guerra Mundial, los países se tuvieron que reunir y sacaron
Primero lo que se denominó la Carta de las Naciones, el 26 de junio de 1945. La Carta de las Naciones es un documento, es un tratado internacional que establece las bases de la Constitución de las Naciones Unidas. Las naciones, una vez organizadas, a excepción del Vaticano, que se quedó como veedor, por cierto, siendo un Estado, emite en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como ven, hemos hecho una breve recopilación desde los albores de la humanidad hasta ya entrado un poco el siglo XX, actualmente estamos en el siglo XXI, de cómo evoluciona el derecho y que hay una constante en esta evolución del derecho, el cual es el ciudadano contra el poder. Porque el derecho no es más que un conjunto de normas jurídicas que van a regular la vida en sociedad de los hombres. Y eso grábenselo bien. El derecho no es más que un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad de las personas. Si no hay sociedad, no hay derecho. Hasta ahí, ¿tenemos alguna pregunta, jóvenes? Yuki, ¿preguntas? Mauricio. Doctor, y después de la Segunda Guerra, por ejemplo, el juicio de Nuremberg, ¿han tenido que ver con la redactación de los derechos humanos? Ya. O sea, Por yo me estoy ejemplo, refiriendo después de la guerra. Después de la Segunda guerra, por ejemplo, los juicios de Nuremberg, a ver si analizamos un poco lo que conocemos de derecho penal. Sí, se cometieron atrocidades, obviamente, pero ya lo he dicho, todo lo que se hizo en la guerra fue legal. Ustedes van a ver esto en la materia en Derecho Internacional Público. Cuando hablamos de la guerra, hay el jus bellum y el jus in bellum. ¿Qué es el jus bellum y el jus in bellum? El derecho en la guerra y el derecho a la guerra. ¿Por qué ahora actualmente, por ejemplo, ustedes saben los que tienen Facebook enlazado con algunos grupos noticiosos, vemos Siria es atacada, los palestinos han hecho explotar bomba, se bajó un avión en tal lugar? ¿Por qué no se van a la guerra? Porque hay conflicto, ¿no ve? Hay conflicto. Pero hay normas internacionales, normas que surgieron desde la Primera Guerra Mundial, se mejoraron en la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que los convenios de Ginebra regulan el derecho, jus bellum y jus in bellum, el derecho a la guerra y el derecho en la guerra. Por ejemplo, el hecho de que no se pueda atacar población civil está reglamentado. O sea, no es que por buenitos no se ataca una cruz a miembros de la Cruz Roja. Eso está reglamentado, porque hasta para matarnos tenemos reglas. Ahora, los juicios de Nuremberg violaron algún tipo de derecho, sí, desde mi óptica, muy personal. Porque un principio del derecho es que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales. Nadie puede ser juzgado por tribunales que sean posteriores a los hechos. Y los tribunales de Nuremberg, si hacemos una revisión histórica, fueron antes. Los hechos fueron antes de que tengamos el tribunal de Nuremberg. Por eso actualmente tenemos la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional de Justicia. Por si existe algún abuso de algún mandatario, de algún ejército, se los pueda juzgar legalmente. En su momento, los juicios de Nuremberg, se violó ese principio. Nulla pena sin el judicio, nulla pena sin el ley.
lo que pasó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, fue atroz, fue lo peor, pero fue legal. Es como lo que pasó aquí en Bolivia cuando se empezó a juzgar a la gente con la Constitución Política del Estado del 2009 por delitos de corrupción. Solo en Bolivia los delitos de corrupción son retroactivos, solo en Bolivia. Y no es que yo esté de acuerdo con los delitos de corrupción, obviamente que no. Pero no podemos juzgar a las personas por lo que en su momento no estaba prohibido. Recuerden que hay un principio del derecho que dice, lo que no me está prohibido, me está permitido. Nadie está obligado a hacer lo que la Constitución no prohíba, ni a privarse de lo que no mande. O sea, tenemos normas de derecho positivo que establecen qué podemos y qué no podemos hacer. Por ejemplo, si tú tienes 17 años, ¿puedes casarte? Claro que sí, siempre y cuando cuentes con la aprobación de tus papás. Pero si ya tienes 18, ¿puedes casarte? Claro, sin pedirle permiso a nadie. ¿Bien? Esas son las normas bajo las cuales tenemos que regirnos. Por eso yo digo, el derecho va a ser un conjunto de normas que va a regular la vida del hombre en sociedad. ¿Ya? Hay principios del derecho que los vamos a ir aprendiendo. Por eso esta materia es introducción, que tenemos que ir aprendiéndolas. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Si no hay preguntas, sigamos. ¿Cómo percibimos el derecho? El derecho lo podemos percibir desde una posición cultural. ¿Cómo desde una posición cultural? El derecho va a ser una expresión de la sociedad, una expresión de la cultura. Nos dicen que la cultura es el conjunto de bienes y valores materiales como espirituales, heredados por el hombre dentro de la sociedad, en el proceso de su actividad práctico-histórica. En ese sentido, el derecho se materializa en la sociedad. ¿Saben lo que es el sirguiñacu? ¿Alguien? ¿Alguien sabe qué es el sirguiñacu? Yuki, ¿sabes qué es el sirguiñacu? No, no, doctor. Escucha. Brígida, sirguiñacu. No, no sé, doctor. Ya. A ver, alguien, Mauricio, Sirguiñacu. ¿Nada? Concubinato. Ya, muy bien, ya vamos por ahí. Sirguiñacu, ya está, estoy alegre. Por lo menos alguien ya me ha respondido. El sirguiñacu no es más que el matrimonio de mutuo acuerdo. El matrimonio andino, como le llaman. El matrimonio que se hace pues en el campo, vamos a decirlo ahí. Matrimonio de hecho. El sirguiñacu es una expresión cultural. Me contaba alguna vez mi esposa, me decía, cuando se juntan la gente popular, hacen reventar cuetillos. Me dice. ¿Cómo que cuetillos? Le digo. Sí, me dice, cuando viene el hombre a pedir la mano de la chica para llevársela, salen y hacen reventar cuetillos que hacen que toda la gente se entere. ¿Para qué? Porque ya se la está llevando. No se la está llevando de escondidas. Ah, yo decía, interesante. Eso es la gente más de pueblo, ¿no? O sea, con todo respeto, ¿no? Sus costumbres, su cultura. Porque nosotros los que vivimos en el área urbana, ¿qué es lo que hacemos?
Ah, no, pues la tenemos que casar a la mujer, sacarla de blanco. Yo recuerdo, ¿no? Cuando me casé hace muchos años, mi esposa me dijo, yo me tengo que salir de mi casa de blanco. ¿Y por qué? Porque ella ante la sociedad, la cultura que tenía imbuida, tenía que demostrar de que estaba saliendo como toda una doncella a la casa de su marido. El sirguiñacu es una expresión cultural. Por ejemplo, cuando el hombre va a pedir la mano, lleva, ¿no? O sea, ustedes deben saber, los que están casados o los que han tenido la experiencia tal vez, llevan comida, llevan fruta, tienen que hacer tomar al suegro, son expresiones culturales. ¿Y eso qué tiene que ver con el derecho? No olviden, y lo vamos a ver más adelante, de que existe lo que se denomina el derecho consuetudinario. A veces cuando las abuelitas nos dicen, la costumbre hace ley, eso es cierto. Así en su cultura bien sencilla, las abuelitas tienen, pues son sabias. La costumbre sí hace ley. Si ustedes me dicen, pero doctor, el sirguiñacu es para el campo, sí, pero está en la Constitución. En la Constitución encontramos ahora el sirguiñacu, por ejemplo. Es una clara muestra de cómo una costumbre consuetudinaria, o sea, una costumbre jurídica, se convierte en norma positiva. Entonces, el derecho es parte de la cultura. ¿Ya? Por ejemplo, alguna vez en el Oriente, recuerdo, vi a un amigo que prestaba dinero y le prestó, préstame $5,000 y sacó y le dio $5,000. Y yo dije, oye, no vas a firmar, como buen abogado, ¿no? La lógica del abogado. Y no vas a firmar nada, un recibo. A ver, si no te paga, y aquí el Camba, pues Camba, ¿no? Decía, llevándose la mano al cinto, llevándose la mano donde iría la pistola. Dice, a ver que no me pague, decía. ¿Por qué? Porque en su lógica de los del Oriente es, bueno, si no me paga, me la cobro. En su lógica de ellos. ¿Ya? Es su expresión cultural y todos la aceptan. Por ejemplo, yo les comentaba alguna vez en Semana Santa, cuando es Viernes Santo, cuando, entre comillas, Dios muere, Cristo muere, baja al infierno, baja los 3 días al infierno. Ustedes saben que en el campo roban, ¿no ve? Mauricio, ¿sabías que en el campo en Semana Santa roban el Viernes Santo o no? ¿No sabías? No está Mauricio. Si ustedes preguntan un poquito, hacen un pequeño sondeo sociológico, tal vez Brígida, que pasó sociología, nos pueda comentar. En el campo, en Semana Santa, el día de Viernes Santo, se roban chicas casamenteras, doncellas. ¿Y por qué se las roban? Porque ese día Dios no está viendo. Pero ojo, tú puedes llevar a la mujer a tu casa. Si no la devuelves, sirguiñaco. Porque los padres de la muchacha te van a decir, ya te la has llevado, ya te la has usado, no me la quiero de vuelta en la casa. Quédatela nomás. Y se formaliza el matrimonio de hecho. En ningún momento he dicho que haya voluntad de la dama, pero en el campo así funciona. Por eso digo que el derecho es una expresión cultural. ¿Ya? Ahora, también el derecho, ya lo hemos dicho y lo he repetido hasta el cansancio, es una expresión social. ¿Por qué es una expresión social? Porque el derecho se refleja solo en la sociedad. En un lugar donde no hay sociedad, no hay derecho. El derecho solo existe en la sociedad porque es una expresión del comportamiento humano. A ver, en las necrópolis puede haber derecho. Entre los muertos puede haber derecho, chicos. No, ¿verdad? O sea, No.
Una necrópolis, no, no, o sea, el muerto, muerto es. O sea, el derecho es propio de los seres humanos, seres de los hombres vivos. Y el hombre vivo es el único que tiene comportamiento externo. El derecho es una expresión hacia el otro. Por ejemplo, si alguien me debe plata, no puedo ir con mi pistola a cobrarme. ¿Por qué? Porque la sociedad ya me ha establecido normas para cobrar esas deudas. ¿Ya? También el derecho es una expresión histórica. Hace un momento hemos terminado de hacer toda una pequeña relación desde la antigüedad hasta la edad contemporánea de cómo se da hitos históricos en el derecho. Cómo el derecho es una constante de lucha del poder. La anterior clase le preguntaba a su compañera Brígida y me decía, hemos visto a Marx. Yo le decía, ¿y Marx qué opina del derecho? Para Marx, ¿qué es el derecho? Y quedó esa pregunta flotando en el aire. Para Marx, ¿qué era el derecho? Y aquí va la respuesta. Para Marx, Carlos Marx, el derecho es una expresión de dominio de la clase dominante hacia la clase dominada. Porque ¿quiénes hacen el derecho? ¿Quiénes hacen las normas? Los que tienen el poder. A ver, analicemos esto que dijo Marx, que el derecho es una expresión de dominación de la clase dominante a la clase dominada. Veamos con el ejemplo de las normas de educación, las últimas que han salido. La gente dice, no sirve la educación virtual en colegios. Ojo, colegio. No sirve la educación virtual. Los profesores no dan clases. Los colegios me están cobrando pensiones por un servicio que no estoy recibiendo. Sale el sábado, domingo, el ministro de gobierno, ni siquiera el de educación, y dice, clausurado el año escolar. Todos los padres, qué bien, no vamos a pagar ahora porque ya han aprobado nuestros hijos. Pero la Asociación de Colegios se moviliza, habla con los ministros, y los ministros se dan cuenta de, ups, nos hemos equivocado, porque esta clase, los colegios, son pues clase de poder, son los que tienen esto. ¿Cómo hacemos para cobrarle ahora al pueblo? Y ahora se la ven en figurillas. Quieren sacar reglamentaciones, quieren sacar normas para querer cobrarnos a los papás. Entonces de alguna manera Marx sí tenía razón. Las normas es una forma de dominación de la clase dominante a la clase dominada. Porque quieran o no, aunque ustedes me digan, no, pero doctor, yo no soy clase dominada. No eres un pequeño burgués, papito. Quítate esa idea de la cabeza. Todos somos proletarios. Porque para ser un pequeño burgués, tendrías que tener los medios de producción. Y yo les aseguro que de los 6 locos que somos en esta clase, ninguno tiene medios de producción. ¿Y qué es tener los medios de producción? Es tener la fábrica, es tener la tierra, es tener pues personal que trabaje para mí, yo que no lo haga, yo que simplemente lo administro. Con todo respeto, tal vez me estoy equivocando. Pues cuando me dicen, es que yo ya pertenezco a la pequeña burguesía, no hay pequeña burguesía. Los comerciantes se quieren elegir como pequeña burguesía, pero tampoco lo son. ¿No se dan cuenta que con esta pandemia están quebrando? Cuando tienes los medios de producción, puedes aguantar este tipo de eventos como la pandemia. ¿Preguntas hasta ahí, por favor?